Hola, muy buenos días a todas y a todos. Me gustaría daros la bienvenida otra semana más a Desde las Gradas. La semana pasada estuvimos hablando con Ana Sant, quien nos contaba un poco su perspectiva sobre cómo ella ve el deporte como herramienta social desde el punto de vista de una persona que le ha dedicado 35 años a la educación física. Si has perdido esa entrevista o alguna de las anteriores, puedes consultarlas en nuestro canal de YouTube o de Instagram. Hoy tenemos también a una persona muy especial aquí con nosotros, que se llama Adrián, que ha venido a compartir también su perspectiva del deporte como herramienta de inclusión, pero siendo maestro de esgrima y director técnico de la escuela hongaresa. Así que bueno, sin más dilación, hoy estará en Desde las Gradas Adrián Cubela. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, buenos días, gracias por la invitación, Pablo. Para aquellas personas que no te conozcan, cuéntanos, ¿quién es Adrián Cubela? Pues era un aspirante a director de cine que se quedó por el camino estudiando en Barcelona, que en su década viviendo allí, pues empezó a practicar esgrima y al final acabó cambiando una cosa por la otra. Tanto gusto le cogía la esgrima que, bueno, me he dedicado profesionalmente a ella y mantengo mi pasión como afición, que es el cine, y lo sigo realizando pero como aficionado. O sea, que te cambiaste el cine por la esgrima y empezaste con la esgrima a que querías a lo mejor conseguir alguna skill para esto del cine. Pues efectivamente, de hecho creo que las skills a las que te refieres son intercambiables y de hecho hoy es el día en el que, dando clases y programando clases, uso muchas de esas habilidades que adquirí cuando estudiaba cine, cuando trabajaba a la hora de organizar. Yo solía trabajar en equipos de dirección, entonces como ayudante de dirección tienes que organizar muchos equipos, a muchas personas, programar muchos horarios, etcétera. Y entonces eso sí, efectivamente, son habilidades adquiridas que las uso a diario en la esgrima, así como otras habilidades que he adquirido en otras etapas de mi formación o de mi vida laboral. Creo que es además interesante y útil que una persona use todas las habilidades que adquiere durante su vida para que se dedica, ¿no? Es muy importante. Claro, cuanto más habilidades, mejor, ¿no? Nada, que yo siempre digo que cada vez que me entrevistan, y es verdad, pero que yo cambié lo que iba a ser mi profesión por mi pasión, que era la esgrima en ese momento, y ahora la esgrima se convirtió en mi profesión, el cine en mi pasión. La esgrima sigue siendo mi pasión y el que dice que, bueno, siempre dicen que el que trabaja de lo que quiere, no trabaja. Y entonces, bueno, pues estoy muy contento con mi trabajo, muy satisfecho, y al margen mantengo mi otra pasión, que es el cine. Está muy bien que te puedas dedicar a algo que es tu pasión, ¿no? Eso es siempre un aliciente positivo para despertarte por las mañanas. Muy bien, y entonces, antes de la esgrima y del cine, ¿tenías alguna ocupación recurrente? ¿Algún deporte a lo mejor que practicases? Pues mira, yo practiqué de pequeño balonmano, porque aquí en Pontevedra además era un deporte bastante habitual, igual que el fútbol. Jugué al voleibol una temporada ya en mi adolescencia, voleibol y baloncesto, y luego ya en mi etapa de Barcelona empecé haciendo boxeo, tuve un tiempo haciendo boxeo y luego lo cubrí la esgrima y lo cambié por la esgrima. Pero bueno, que todo ese compendio de habilidades y de cosas que vas aprendiendo a lo largo de tu vida, de otros deportes, de otras materias, al final lo que puedes y lo que encaja lo acabas metiendo en lo que te dedicas. Evidentemente el boxeo y la esgrima tienen muchísimas cosas en común, muchísimos aspectos en común, posiblemente son los dos deportes que más se parecen entre sí, y entonces pues todo eso ha sido un aprendizaje valioso para lo que yo hago hoy en día. Pues seguro que sí. Y entonces luego te mudaste a Barcelona para estudiar cine y cuando vuelves de Barcelona fundas hace 12 años la escuela hongaresa. Eso es, la escuela hongaresa, que lleva el nombre de lo que era mi club en Barcelona, de mi maestro. Entonces decidimos fundar un club con el mismo nombre para conservar un poquito la raíz y no olvidar de dónde veníamos. Y hace 12 años empezamos con poquita gente, con grupos muy heterogéneos, y bueno, pues aquí estamos 12 años después trabajando a todos los niveles de ocio, de competición, esgrima escénica. Hemos introducido el cine en la esgrima, el cine y el teatro en la esgrima también, trabajando un poco en todas las modalidades. Esgrima histórica, y la última modalidad que hemos introducido, además como un poco como un reto personal, ¿no?, es la esgrima a ciegas, ¿no? El deporte inclusive, el deporte adaptado para personas con discapacidad visual. Caray, ¿y eso de la esgrima a ciegas cómo funciona? Para la gente que no lo sepa. Bueno, te comento, nosotros empezamos en el año 2012, hace 8 años, haciendo las primeras pruebas.
pruebas. Desconocíamos, sabíamos que se habían hecho otras pruebas en otros países, en Francia, en Uruguay, pero no sabíamos un poco con qué nos íbamos a encontrar. Yo siempre tuve, bueno, desde niño, digámoslo así, una cierta sensibilidad personal hacia el mundo de las personas con discapacidad visual y dije, bueno, pues yo ahora me dedico a la esgrima, quiero comprobar si es posible realizar esta actividad. Te puedes imaginar que, vamos, que poco menos a quien se lo contaba me decía que estaba, vamos, que estaba loco, ¿sabes? ¿Cómo van a hacer esgrima dos personas ciegas o que tengan la vista con una cierta discapacidad y tal? Bueno, empezamos haciendo pruebas en contacto con el Centro de Recursos Educativos de la ONCE aquí en Pontevedra, que nos pusieron a nuestra disposición sus instalaciones, incluso organizamos una serie de jornadas donde vinieron alumnos de sus campamentos y de sus actividades de toda Galicia y luego de toda España en verano y empezamos a hacer nuestras primeras pruebas, a ver cómo funcionaba, cómo se podía hacer, no lo teníamos claro, íbamos, bueno, probando a ver, confiando en que era posible, en que se podía adaptar la modalidad deportiva a la discapacidad de los deportistas. Y bueno, y hace 3 años, en el 2017, contactamos con gente de otros países que ya tenían esta modalidad más desarrollada. Fue como un descubrimiento de decir, pero si esto ya se está haciendo en otros países, está empezando a desarrollarlo, ya tiene una especie de reglamento. Entonces fue para nosotros una tabla de salvación encontrar otros países donde se desarrollaba esta disciplina y poder unirnos a ellos. Entonces empezamos a formar parte de un proyecto europeo, nos integramos dentro de un programa Erasmus, nosotros somos desde aquí, desde Pontevedra, somos los representantes de España de la modalidad de esgrima ciegas, junto con otros 4 países que son Portugal, Suecia, Italia y Francia. Y nosotros unidos a ellos como representantes de España, pues formamos ese programa Erasmus de blind fencing, de esgrima ciegas. Ha sido pues para nosotros, la verdad, si me permites la comparativa, nos ha abierto los ojos para ver qué se hacía en otros países, cómo se trabajaba, intercambiar nuestro trabajo, nuestra experiencia, por supuesto, adquirir muchísima experiencia, casi toda de otros países que tenían la modalidad más desarrollada y que nos permitió introducirla aquí, adaptando ya un modelo común europeo, con un reglamento. Nosotros participamos en la elaboración de ese reglamento, estuvimos en la asamblea que se realizó en Estocolmo en 2018, donde se unificó un único reglamento para toda la modalidad. Y bueno, pues para nosotros es un orgullo, vamos, es como nuestro bebé, digamos, la modalidad. Somos los introductores aquí, hemos hecho algún curso de formación para gente que estaba interesada, no solo deportistas, sino técnicos, árbitros que querían conocer la modalidad. Y bueno, y ahora estamos ya desde hace 2 años participando en eventos europeos, en torneos, en concentraciones, pues eso, pues en los países que forman parte de este programa, ¿no? En Suecia, Portugal, Italia, Francia, y estamos un poco ahí ganados porque por el tema de la pandemia teníamos programada una concentración y torneo el pasado mes de agosto en Pontevedra, todo en el mes de marzo encarrilado ya para poder hacerlo y programado, y bueno, evidentemente, como te puedes imaginar, tuvimos que suspendimos la concentración a la espera de que a ver si este verano podemos retomarla y en el programa de 2021 puede haber una concentración europea de esgrima ciegas en Pontevedra, que sería fantástico poder contar con todos esos deportistas, técnicos y árbitros de estos países que vengan a nuestra ciudad, acogerles en nuestra ciudad y estar en contacto con ellos. Pues la verdad es que sí, porque habéis sido un poco los pioneros de España de esta modalidad. Sí, y ahora estaría, claro, los primeros, ¿no? Sí. Y ahora sí, este evento a lo mejor hacía un poco de promoción para que otros clubes de España, no sé si ya hay alguno que ya ha tomado ejemplo, pero para que sea una modalidad que se extienda a nivel nacional, para que se puedan hacer torneos nacionales. Claro, esa es la idea, que además la modalidad goce de pleno reconocimiento, porque todavía no está igual de desarrollada en todos los países. Claro. Cada país a nivel deportivo tiene sus federaciones y tiene su forma de proceder, y así como en Italia tiene pleno reconocimiento y está plenamente integrada en la Federación Italiana de Esgrima, pero bueno, podemos considerar eso como una rara avis, como una excepción en todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero esa es la idea de la concentración, además, de que participe en todos los países, igual que los deportistas que entrenan aquí en Pontevedra, pues que sirva un poco de altavoz para otros clubes y que se animen a trabajar la esgrima a ciegas, igual que existe la esgrima adaptada en silla de ruedas. Pues evidentemente nunca va a ser un deporte mayoritario, pero que puedas tener 2, 3, 4 deportistas en tu club con los que trabajar, pues sería fantástico, porque eso ayudaría a que la modalidad en todo el país creciese,
a que se pudiesen hacer torneos y concentraciones, ¿no? Sin tener que viajar única y exclusivamente a otros países de Europa, pues sería fantástico. ¿Cuáles son las diferencias técnicas entre la esgrima y la esgrima para ciegos? Pues básicamente, bueno, en la esgrima existen 3 armas diferenciadas, que son el sable, el florete y la espada. Son las 3 armas de la esgrima olímpica, digamos. Y por ahora, evidentemente, como con la esgrima ciegas, como estamos empezando, el único arma aprobada y oficial, digamos, es la espada, ¿no? Y entonces todos los tiradores de esgrima ciegas practican la modalidad de espada. ¿Qué implica la modalidad de espada? Que tú puedes tocar con el arma, con la espada, únicamente con la punta, únicamente hacer estocadas, ¿vale? Con la punta y en cualquier parte del cuerpo, desde los pies a la cabeza, ¿no? Básicamente. Diferencias, eso es común. A nivel técnico prácticamente no hay diferencias, no hay muchas diferencias de la esgrima olímpica convencional a la esgrima adaptada a ciegas, ¿no? Lo que sí hay diferencias, donde sí hay diferencias, es en los aspectos de arbitraje y demás. Por ejemplo, lo que se adapta a la pista lleva una guía central a lo largo de toda la pista de esgrima, lleva una guía central con un cierto relieve de 2-3 milímetros para que el deportista al pisar sepa que está en la línea directriz, que está siguiendo la línea recta de la pista y que no se ha desviado hacia un lateral y que digamos que se pueda facilitar el hacer esgrima. Tú podrías permitir que estuviesen sin esa guía central, pero las pausas serían tan reiteradas, tan continuas, porque el tirador se desviaría de la línea central, que tendrías que estar deteniendo los asaltos cada 2x3 para poder recolocar a los tiradores. Porque no todos los tiradores tienen el mismo grado de discapacidad visual. Entonces, claro, un tirador que tiene una visión del 2% no es lo mismo que el que no ve nada. Es que un 2%, digamos que es una barbaridad respecto al que no ve nada. Eso podría ser una ventaja tremenda. Entonces, como todos los tiradores tienen que partir de una situación de igualdad, lo que se hace es poner un antifaz con 100% opaco, no vale un antifaz cualquiera que pueda dejar un resto de visión o que entre algo de luz, o unas gafas especiales que usamos que son 100% opacas, parecidas a las gafas de esquiar, para que te hagas una idea, y que son 100% opacas para que ninguno de los tiradores vea absolutamente nada. Entonces, claro, esto puede dificultar los movimientos por la pista, por eso se facilita con una guía para que al final los dos tiradores se encuentren, que es lo que tiene que ser, que los dos tiradores, cuando va uno frente al otro, al final se acaben encontrando y se pueda producir el tocado, se pueda producir la esgrima. Para que un tirador sepa dónde está el otro y que no se choquen, pues es obligatorio que los dos tiradores pongan en contacto sus armas, sus espadas. En el momento en que las espadas entran en contacto, ahí ya se puede producir un tocado. Si no hay contacto previo de las armas, de las espadas, no. El tocado no sería válido, porque se considera que puede ser un tocado casual. Claro. Entonces tenemos que intentar, en la medida de lo posible, que los tocados sean provocados, sean intencionados y no se produzcan tocados casuales. Entonces, para que precisamente mantener el elemento técnico de la esgrima, ¿no? Que tú des el tocado voluntariamente y que no te lo encuentres por casualidad. Aunque a veces sucede, pero exactamente igual que en la esgrima convencional, que a veces metes un tocado, un poco de chiripa, un poco de casualidad, pues también pasa. Pues aquí también. Pero bueno, tratamos de hacer el arma lo más técnica posible. El que se crea que cuando ve un asalto de esgrima o que se imagina, sin haberlo visto, un asalto de esgrima ciegas, que meten los tocados por casualidad, se equivoca rotundamente. Yo creo que, de hecho, casi todas las personas que ven esgrima ciegas por primera vez como espectadores y que conocen el mundo de la esgrima, se dan cuenta de que realmente hay mucho más trabajo técnico detrás del que ellos creían antes de verlo, ¿no? Se hacen unas expectativas, una idea, bueno, un poco prejuiciosa tal vez, pensando que, bueno, esto es un poco un entretenimiento para que dos personas con discapacidad visual puedan hacer deporte, pero en realidad técnica hay poca. Pues no, la verdad es que las personas cuando descubren las esgrima ciegas se dan cuenta de que hay mucho trabajo técnico detrás, de que hay mucho trabajo táctico, de que tienes que jugar también con muchos factores, también exactamente igual que en la esgrima convencional, pues sí que si tu rival es zurdo o diestro, si es alto o bajo, si es un tirador más ofensivo o más defensivo. Entonces todo eso se trabaja también, claro. Claro, la verdad es que ahora que lo comentas tiene mucho sentido toda la modalidad. Yo creo que para la gente que lo está escuchando cogió sentido del todo. ¿Cómo funciona? Al menos. Sí, además, si me permites añadir una cosa, al margen de lo que es la integración deportiva en sí, que ya produce un efecto integrador por el hecho de practicar deporte, de poner en contacto a distintas personas, pero con un objetivo común, que es aprender esgrima. Entonces eso ya facilita, y al margen ya de los viajes, el contacto con personas del extranjero, entonces todo eso es fantástico, ¿no? Pero al margen de eso, el hecho de que una persona con discapacidad visual o completamente ciega pueda
hacer un deporte que le permite obtener una percepción de la distancia con un elemento externo que es la espada, es realmente muy útil además en su vida diaria. Hay personas, tú ten en cuenta, hay que partir un poco del conocimiento del mundo de la discapacidad visual al que la mayoría en realidad no estamos acostumbrados. Yo he tenido que acostumbrarme también durante estos 8 años, he indagado mucho, he trabajado mucho con ellos hasta hacerme un poquito o conocer un poco esa realidad. Y damos por hecho, igual que el topicazo de que damos por hecho de que la persona con discapacidad visual pues automáticamente tiene mejor oído y agudiza mejor el oído, y no siempre es así, ni tiene por qué ser así. Pues igual damos por hecho que casi que el bastón lo traen de serie y vamos, saben manejarse con el bastón, y el uso del bastón requiere un aprendizaje tremendo de años, pero tremendísimo, ¿no? Y una serie de coordenadas en la cabeza y de aprendizaje brutales, ¿no? La esgrima a ciegas es un elemento que puede ayudar a muchas personas a manejarse también en su vida diaria, porque igual que tú llevas un elemento externo que es el bastón en tu vida diaria, pues en la esgrima llevas un elemento externo que es la espada, que te tiene que ayudar a referenciar las distancias a las que practicas el deporte para conseguir un objetivo que en este caso es meter un tocado, llegar a la distancia correcta, también tanto para atacar como para defenderte. Entonces lo vemos como algo muy útil en todos los sentidos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, es un proyecto que ya veo que explica la inclusión por sí sola, ¿no? Además, tú acabas de explicar ahora también todo lo referente a crear vínculos con gente que tiene los mismos objetivos que tú, a viajar, desarrollarte. Yo creo que es un muy buen ejemplo de lo que significa el deporte en todo el tema de la inclusión. Es más, la inclusión para mí no estaría completa si lo dejásemos solo dentro del círculo de personas con discapacidad visual. Si tú solo relacionas a personas con discapacidad visual de un sitio con otro, para mí eso no es inclusivo. Siempre nosotros procuramos ir un paso más allá. Nuestras clases de esgrima ciegas están coordinadas y se hacen al mismo tiempo que tenemos las clases de esgrima convencional, de modo que los alumnos se entremezclen, puedan ver eso, ser conscientes, no como una cosa aislada, ajena, como un apéndice que está ahí, que es la esgrima ciegas, que está muy bien y ya está. Para nosotros eso no sería suficiente. Tiene que estar todo plenamente integrado. De hecho, a nuestros alumnos de esgrima convencional a veces pues les probamos también. La principal herramienta para la inclusión es la empatía. Eso lo tenemos claro desde el principio. Sin empatía, sin saber coger los zapatos de otra persona, ¿no? Y caminar con ellos, nunca sabes lo que siente una persona, ¿no? Hasta que te calzas con sus zapatos y caminas con ellos. Pues esto es lo mismo. Entonces es importante que los niños del club y de cualquier otra actividad que sepan lo que al menos durante un tiempo, lo que es no ver absolutamente nada, tener que realizar esgrima sin ver absolutamente nada, porque de esa manera lo entenderán mejor, lo integrarán mejor y serán capaces de empatizar con las personas con discapacidad visual y tenerlas en cuenta para el día de mañana. No que sea una cosa que está ahí, un mundo desconocido, al que no se accede, que no sé nada, y es importante que toda la sociedad, que todo el mundo, nuestra pequeña sociedad, que es el club de esgrima, evidentemente, tampoco queremos, ojalá pudiésemos influir en más, pero por lo menos en lo que nos atañe, que es nuestro club de esgrima y este mundillo de la esgrima, pues que incluya esta modalidad deportiva, ¿no? Claro, pues la verdad es que me parece un planteamiento muy bueno todo lo que me acabas de contar sobre cómo practicáis la inclusión con el esgrima convencional. Muy, muy bien, me gusta mucho oírlo. Te iba a preguntar que cuál era tu motivación para seguir, pero yo creo que está muy claro que tu motivación es hacer esto y que te gusta y que lo haces también pues porque es algo que a nivel personal yo creo que te beneficia, ¿no? Sí, yo lo tengo claro. Hay gente todavía que no se lo cree, ¿eh? De hecho, es una motivación estrictamente personal y todas las personas en Europa, en Italia, en Francia, en Suecia, ahora Bélgica, que se está sumando al proyecto, incluso Canadá, ya transoceánico, ya rompemos ya la frontera un poco europea, todos a los entrenadores y las personas a las que conoces tienen una motivación personal en esto, tienen una motivación personal. Es imposible que no tengas una motivación personal y le dediques y tengas la dedicación que hay que tener para trabajar con personas con discapacidad visual o con cualquier tipo de discapacidad. Yo me he encontrado de todo en este mundo en España. Cada vez, nosotros hace 2 años hicimos la presentación oficial de la modalidad en un campeonato de España de esgrima convencional en Madrid. Hicimos la presentación, la Federación Española de Esgrima nos dejó
el espacio para poder hacer la presentación, que todo el mundo lo viese y fuese consciente de lo que era, ¿no? Para animar a otros clubes a trabajar. Pero claro, luego te encuentras cosas que no es que te desmotiven, que nosotros tenemos nuestro camino muy claro. Te hacen ver otra perspectiva de ser humano que no es un poco la que nosotros compartimos. Que claro, hablas con gente que te dice, hombre, yo sí, a mí en mi club me gustaría introducir esta modalidad, pero bueno, yo además creo que esto nos puede dar mucho dinero. Entonces ya te empiezan a hablar de otros conceptos, entonces dices tú, no, o sea, haced lo que queráis, cada uno que haga lo que quiera, nuestra motivación desde luego es otra, y yo tengo muy claro que si estuviese aquí por dinero o por otros intereses que no fuesen estrictamente la motivación personal, por trabajar con personas con discapacidad visual, hace muchos años que ya no estaríamos en esto, hace muchos años, porque nuestro club, digamos, que ha dejado muchos recursos desde económicos, materiales y humanos en poner en marcha este proyecto. Entonces, bueno, pues aquí estamos con mucho gusto y haciéndolo realmente por ganas, porque es la satisfacción personal. Yo sé que a lo mejor a alguno le puede sonar esto a buenista, no lo sé, pero no tengo por qué contar otra cosa que no sea estrictamente la realidad en la que nosotros vivimos, que es que la satisfacción personal de trabajar con personas con discapacidad visual es algo que no es comparable a otra cosa. Trabajamos la esgrima, por supuesto, les metemos caña entrenando como a cualquiera, no hacemos diferenciaciones, no, es que claro, no, ellos entrenan, sudan, trabajan duro, muy duro, siempre se les exige, evidentemente, en los entrenamientos, como cualquier deporte. Precisamente esa satisfacción luego es mayor en ellos, porque la autonomía, nosotros no tratamos de hacer una modalidad en la que hay que estar detrás del deportista todo el día. No, queremos que sean autónomos. Y además lo bueno que tenemos en esta modalidad desde un principio es que está planteada en todos los países, y todos los países hemos aportado ideas para que la modalidad sea lo más autónoma posible. Nuestro objetivo final es que el deportista con discapacidad visual pueda llegar a una sala de esgrima, a una pista de esgrima, enchufarse, porque compiten y entrenan con un sistema de esgrima eléctrico, enchufarse ellos solos, vestirse ellos solos y ser capaces de entrenar ellos solos y de estar con otro compañero entrenando, desenchufarse, irse a su casa, y todo esto de forma autónoma, ¿no? De forma autónoma, sin tener que estar, que también hay cierto, digámoslo así, cierto paternalismo en este tipo de actividades. Muchas veces tratamos de evitar ese paternalismo en la medida de lo posible para que decir, oye, el deportista lo que quiere además como persona, como deportista, es tener un desarrollo autónomo, que nadie esté detrás de él todo el día ni tenga que estar detrás para hacerle las cosas, ¿no? Y bueno, y en eso estamos. Jo, pues qué guay, pasión, y porque era lo que sentíais que era beneficioso tanto para la sociedad como para vosotros, como para a lo mejor la gente que pudierais conocer, que pudiera estar interesada en esta modalidad. Yo estoy hablando de una cosa, hacer un deporte de integración, interpreto la integración y la inclusión siempre desde el respeto de la diferencia, evidentemente, que es innegable. Tú no puedes tratar igual a una persona con discapacidad visual que a una persona que no la tiene, porque sus condiciones no son las mismas. Entonces, hay que tratarlas con equidad, es decir, pero no puedes tratar en ciertos aspectos con igualdad, porque no puede ser, sencillamente no puede ser, hay que respetar esa diferencia. Entonces, digo porque a veces confundimos el término inclusión o puede llevar a confusión o a diferencias de concepto simplemente, como integrarlo todo en lo mismo. Y yo creo que ahí un poco se diluye la diferencia que hace que esa modalidad precisamente esté incluida. Es decir, para mí el respeto a la diferencia de la modalidad de esgrima a ciegas, que les permite hacer deporte, como que tengan una guía en la pista, que lleven sus gafas 100% opacas, etcétera, todo eso, no es solo deporte adaptado. Podría quedarse ahí solo en deporte adaptado. El concepto de inclusión entra en el momento en que permites o facilitas o apoyas o incentivas que la otra esgrima sea consciente de eso, participe de eso, puedan estar entrenando juntos en dos pistas distintas, un asalto de esgrima ciegas y otro de esgrima convencional, sin ningún problema, y puedan estar intercambiando y facilitando la comunicación, el contacto, incluso el apoyo técnico. Pues eso es importante, que es lo que creo que necesitamos, no hacer una actividad igual para todos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la igualdad consiste en eso, en cambiar el sistema para al final, a nivel práctica, darle la misma oportunidad a todas las personas. Sí, ¿y cómo le das la misma oportunidad a todas las personas? Pues creando un sistema que se adapte a ellos. Claro, efectivamente. Muy bien. Y al mismo tiempo creando un sistema que se adapte a ellos sin dejarlo aislado. Entonces ahí es donde entra la inclusión.
¿sabes? Porque tú puedes hacer un deporte adaptado, una actividad adaptada, pero completamente aislada, de la que nadie conoce nada, que no, la inclusión va un paso más allá, ¿no? Eso, ahí es donde yo personalmente creo, es una concepción personal, no tiene por qué, pero donde entra el concepto de inclusión. Pues sí, sí, muy de acuerdo. Adrián, para ir terminando, ¿algún consejo que le quieras dar a la gente que nos está escuchando? No sé si me gusta dar así consejos a la gente, pero bueno, diría que si tienen una idea, si tienen un objetivo, si tienen una ilusión, si tienen una pasión, que la sigan, que no se den por vencido a la primera ni a la segunda, que en un camino hay muchos baches, muchos obstáculos, que tendrán que tropezar muchas veces, que es importante volver a levantarse, que siempre va a haber gente, seguramente siempre va a haber más gente a tu lado que te diga que no puedes, que gente que puedes. Entonces es importante, bueno, seguir, tener un pie en el suelo, pero también la vista en el cielo, es importante, es importante. Si vas con los dos pies en el suelo y mirando hacia abajo, es difícil ver un poquito más allá, ¿no? Es difícil ver un poquito más allá. Entonces es importante que tengas siempre la vista un poquito puesta en el cielo, con los pies en la tierra. Caray, pues sí, la verdad es que sí, es un muy buen consejo, la verdad. Bueno, pues Adrián, muchísimas gracias por estar aquí hoy y gracias por compartir un poco de todo el trabajo que habéis hecho durante todos estos años. Me parece que es un muy buen ejemplo de cómo el deporte ayuda a la inclusión. Además, con tu perspectiva, hemos aportado algo un poco diferente a lo que a lo mejor veníamos hablando durante estas últimas semanas. Así que nada, muchísimas gracias. A los demás espero que os haya gustado la entrevista, tanto como a mí hacerla. Nos vemos en los siguientes episodios.